Dios te bendiga, hermano. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Pueden tomar sus ubicaciones. Es una inmensa alegría que estén ustedes, que haya personas que nos estén visitando, aquellas personas que tal vez nunca han sido parte de una iglesia, también les damos la muy cordial bienvenida. Y quiero decirte que sobre todas las cosas, si alguien te trajo, alguien te invitó, detrás de esto está el amor de Dios para invitarte, para traerte, para darte una oportunidad en esta noche para que seas salvo. Estamos hablando sobre, el pastor decía, sobre la reevangelización de la iglesia. Yo he titulado el tema de anoche y que voy a continuar en esta noche: la iglesia todavía puede ser restaurada. La iglesia todavía puede tener una restauración. Y en todos los tiempos hubo problema, hubo crisis en la iglesia. En todos los tiempos, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hubo muchas dificultades, pero Dios les dio una oportunidad. Yo quiero que usted busque rápidamente un texto, simplemente para sintetizar lo que el escriba Esdras está diciendo. En el capítulo 9 de Esdras, en el capítulo 9 de Esdras, en el mismo versículo 9, dice lo siguiente, 9:9, y esto yo lo comparo con ahora, en este momento, en este tiempo. Esdras 9:9 dice: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre, él reconoce, estamos bajo esclavitud, estamos mal, él dice, estamos mal en nuestra servidumbre, no nos ha desamparado nuestro Dios. ¿Cómo llegaste hoy? Amargado, triste, desesperado, con problemas, que no sabes para dónde ir, no encuentra el camino de la solución. Pero ¿qué dice el escriba Esdras? Dios, a pesar de esto, no nos desamparó. Dios no te desamparó a pesar de las cosas que estés viviendo, a pesar de las luchas y los problemas, aunque tú no lo veas. Pero Dios no te ha desamparado y te ha traído esta noche aquí. Te ha traído. Y sigue diciendo el escriba Esdras: y se inclinó sobre nosotros. Y se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantaros de la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. En medio de la ruina, Dios se levantó. ¿Usted cree que Dios puede levantarse en medio de la ruina de un hogar? ¿Usted puede creer que Dios puede levantarse en la ruina de la salud de una persona? ¿Usted puede creer que Dios puede restaurar? Sí. En nuestra iglesia en Buenos Aires tenemos muchos hijos pródigos, muy llamativos. Muchos se reconciliaron con el Señor. Hay una buena cantidad de hijos pródigos. Y cuando usted empieza a escuchar el testimonio de ellos, con muchas lágrimas, recuerdo de una mujer, 21 años, apartada de los caminos de Dios, lejos de Dios, vivió mal, vivió una vida mala y vino como todo hijo pródigo, marcado por el pecado, con el dolor del pecado, con el sufrimiento del pecado y con todas esas cosas. Todo eso. Lamentablemente, todo ese tiempo un hijo pródigo lo perdió y no lo recupera, está perdido. El tiempo perdido está perdido, no hay recuperación. Pero gracias a Dios que en su misericordia, dice Esdras, Dios nos dio una oportunidad misericordiosa. Y en esta noche Dios te da una oportunidad misericordiosa.
No necesita ser un hijo pródigo. O tal vez uno que está en la iglesia, pero también es un hijo pródigo. Porque no solamente tienes que abandonar la iglesia, sino simplemente darle las espaldas a Dios. Darle las espaldas. O aquella persona que nunca se ha convertido, pero Dios en su bondad le da una oportunidad. Y lo que estamos hablando en estos días, y que creo que es la única solución, la única, yo no encuentro otra solución, es que haya un avivamiento, un verdadero avivamiento espiritual. Para aquellos que no entienden esa palabra avivamiento, la palabra avivamiento quiere decir dar vida a lo que se está muriendo. Eso es el significado etimológico de la palabra, recibir vida a aquello que se está muriendo. Eso es avivamiento. Y muchas cosas aún dentro de la iglesia se están muriendo. Se está muriendo el amor, se está muriendo la comprensión, se está muriendo la oración, se está muriendo la comunión con la palabra, se está muriendo los dones, se está muriendo el bautismo del Espíritu Santo, se está muriendo muchas cosas y que necesitamos reavivar. Reavivar. En toda la historia del Antiguo como en el Nuevo Testamento hubo avivamientos. Hubo avivamientos. Yo coloqué en mis apuntes algunos nada más para recordar algunos de los avivamientos. Uno de los avivamientos es con Nehemías y con Esdras. Aquí el texto lo he leído. Esdras es el hombre útil, el hombre que Dios usa para el avivamiento. Pero ¿por qué coloqué estos ejemplos? Porque está ligado al tema de esta noche. En el libro de Esdras, allí en el capítulo 10, versículo 1 y 2. Simplemente aquellos que anotan, anótenlo, pero no vamos a leerlo porque se nos va el tiempo. Esdras, capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Cuál es lo que antecede al avivamiento? ¿Qué es lo que antecede a ese glorioso mover de Dios? Que nosotros perdemos el control. Perdemos el control. O sea, en el avivamiento el que controla es el Espíritu Santo. Él controla los dones. Él controla la obra también. Porque en los avivamientos de Susa, allí en la calle Susa, en Estados Unidos, el avivamiento era tremendo. Las personas a las 2 o las 3 de la mañana eran despertadas y tenían que correr a la iglesia a orar. Y de repente se encontraba con todo el pueblo orando a las 3 de la mañana. Esto es el avivamiento. Dios toma el control. Dios toma el control de nuestras vidas. Ahí cuando pasaban las personas por las calles, cerca de la calle Susa, las personas pasaban y tenían que correr a la iglesia porque caía una convicción de pecado, que tenían que correr e ir a arrepentirse de sus pecados. Esto es el glorioso avivamiento. ¿Quién lo toma? ¿Quién toma el control? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y esto me hace pensar cuando Salomón inauguró el templo, cuando cantaron, cuando tocaron y cuando oraron. En los dos acontecimientos, la gloria de Dios llenó el templo cuando cantaron y oraron. Y dice, el Espíritu de Dios llenó el tabernáculo, el templo lo llenó y los hombres de Dios no pudieron ministrar. No podían ministrar. Entonces, ¿quién es el que ministra? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y entonces, ¿qué pasa cuando ministra el Espíritu de Dios? Comienza a hablarme, tenés un pecadito todavía no arreglado. Tenés algo que no arreglaste en tu vida. Tenés alguna cosa que no devolviste. Tenés algo que tenés que arreglar. Y empiezan a salir las cosas. ¿Y qué ocurre? El Espíritu de Dios comienza a trabajar y purificar la iglesia. Comienza a limpiar la iglesia, limpiarla. De tal manera que luego se extiende afuera. El avivamiento nunca comienza nunca comienza afuera, siempre comienza dentro, en la iglesia, en nuestras vidas. Ese es uno de los pasajes que anoté en mis apuntes. El otro pasaje que anoté también, es cuando Jonás predica en Nínive. Y eso lo encontramos en el libro de Jonás, en el capítulo 3, en el versículo 5. Allí ustedes ven todo el pueblo arrepentido. Quiero que vayan notando este detalle. En Esdras hubo arrepentimiento. Jonás, en Nínive, hubo
Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y el otro es con Josías. De repente empezaron a trabajar en el templo y a restaurar y se encontraron con el rollo. Y empezaron a leer y el rey escuchó y dijo, estamos mal, estamos mal. Ahí ¿sabe cuándo nos damos cuenta cuando estamos mal? Cuando leemos el rollo. Pero si no leemos esto, nunca nos vamos a dar cuenta que estamos mal. Entonces leyeron y el rey convocó a todos y comenzó a llorar y a clamar y pedir misericordia. Pero ahí yo no puedo darle un versículo específico. Creo que hay 3 capítulos tremendos de Josías, capítulo 21, 22 y 23 de Segunda de Reyes. Allí es todo un complemento de cosas. Comenzaron a trabajar los sacerdotes. Comenzaron a trabajar los músicos. Comenzó el pueblo a moverse. Comenzó a reparar el templo. Comenzó a reconstruir el culto. Comenzó toda una reforma tremenda. Tremenda reforma. Pero ¿cuándo? Cuando agarraron el rollo y empezaron a mirar las escrituras. Y ese es uno de los problemas por lo cual no tenemos avivamiento. El problema es, hay un doble problema en la vida de la iglesia. Uno de los problemas es acostumbrarnos a asistir al culto obligatoriamente. Nos acostumbramos, venimos. Algunos ya tienen fijo su día. Domingo a la mañana y nada más a la mañana. El otro, domingo a la noche. Domingo a la mañana, domingo a la noche. Algunos, el miércoles. Ya es fijo. Esto es una costumbre. Pero no es una costumbre espiritual, es un hábito. Pero no es el hábito el cual yo le agrado a Dios. No estoy buscando su presencia. Yo no vengo con ansia. Dios, hoy es culto, háblame, ministrame, quiero salir transformado. Y eso va a producir un avivamiento. Pero nosotros nos acostumbramos. Como somos animal de costumbre, nos acostumbramos también. Asistimos, pero no tenemos ni la intención de que Dios nos hable. Venimos por costumbre. Ese es un hábito. Sería un hábito, pero debe ser ese hábito con ansia, con deseo. Señor, estoy en tu casa. Y si estoy en tu casa, tú estás realmente. Y si tú estás, algo tiene que ocurrir. Algo tiene que acontecer en mi vida. Por eso no hay avivamiento. Porque tenemos la costumbre. Pero el otro problema, yo le dije que hay 2 problemas. El otro problema ya ni viene alguno. Ya ni viene, ya ni aparece. Aparece más o menos una vez por mes, son mensualeros. Cuando hay Santa Cena, dice, no, ahí no puedo faltar, tengo que estar en la Santa Cena. Ahí tengo que mostrar que estoy en comunión con Dios. Es imposible que Dios haga algo contigo. Es imposible. Tú no te das cuenta que estás mal. Tú no te das cuenta que no estás bien con Dios. Hermanos, todos estos fueron avivamiento. Fueron avivamiento. Y en todos estos tiempos, mire, les voy a mencionar algunos avivamientos. Avivamiento con Josías en el Antiguo Testamento. Avivamiento con Asa, también otro avivamiento. Avivamiento con Nehemías y Esdras, otro avivamiento. Entonces vemos varios avivamientos. En Nínive, un gran avivamiento. Otro avivamiento con Samuel, porque 400 años decía, cada uno hacía lo que bien le parecía. 400 años, cada uno hacía, no había un líder espiritual. Pero entonces apareció Samuel y allí Dios se manifestó, Dios obró, Dios hizo grandes cosas con Samuel. Pero hubo oleaje, estos son oleaje de la presencia de Dios. Pero hubo más caída que levantada, hubo más caída. Y la pregunta, ¿por qué no se mantuvo en ese nivel de gloria Israel? ¿Por qué no se mantuvo? Es muy simple, porque nunca alimentó su vida espiritual, porque nunca se dedicó, porque nunca tuvo un gran interés, aún por las cosas de Dios.
sino que tuvo el orgullo religioso y decir: yo soy judío, soy descendiente de Abraham y soy circuncidado al 8º día y no soy esclavo de nadie. Esos eran los judíos. Ese es el problema hoy en la iglesia. No, yo soy creyente de cuna. Yo soy cristiano hace muchos años. Pero mi vida es un caos. Y luego llegamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también nos habla de la misma cosa, el arrepentimiento. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37, y dice: y fueron compungidos de corazón y dijeron: ¿qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces Pedro dice: arrepentíos. Y cuando usted mira en ese capítulo 2 de Hechos y mira el último versículo, el versículo 47, y Dios añadía cada día lo que habían de ser salvos. Cada día. Pero hermano, ¿cuáles son las cosas que tienen que haber para un verdadero avivamiento? Para que haya solución en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que crecer numéricamente. En el libro de los Hechos, la iglesia tiene 3 crecimientos. 3 crecimientos. En primer lugar, el primer crecimiento, el crecimiento de calidad. ¿Y qué es el crecimiento de calidad? Ellos vivían en comunión, en amor, en oración, en vida espiritual, en todo. Eso es la calidad de la vida de la iglesia. El segundo crecimiento de la iglesia era numérico. Aumentaban. Y usted va a encontrar ese verbo crecer muchas veces en el libro de los Hechos. Y crecía y se multiplicaba y creían los sacerdotes y creía la multitud y crecían continuamente, crecer, continuamente, permanentemente, crecimiento numérico. Pero la iglesia, en el tercer lugar, crecía geográficamente. Y esto me preocupa a mí. O sea, los 3 crecimientos son cada uno muy importante, pero lo que me preocupa es el crecimiento de extensión. Porque en el capítulo 1 al capítulo 12 la iglesia creció en Jerusalén y sus alrededores. Pero después del capítulo 13 viene Pablo y allí comienza a crecer de Antioquía hacia todo el extremo del imperio y llega al extremo máximo hasta Roma. Crecimiento. Pero para eso tiene que haber calidad. Y para haber calidad tiene que haber crecimiento. Y cuando hay crecimiento hay extensión geográfica. Que Dios nos dé esa gracia. Pero yo quiero, hermanos, dejarle 2 tópicos en esta noche. Simplemente 2 tópicos. Y quiero que veamos estos 2 tópicos. Y que pensemos seriamente, hermano. Porque cuando la iglesia tiene avivamiento, la iglesia se extiende hacia afuera. Usted ve la historia de los avivamientos. La historia del avivamiento en Gálex, en 1904. Cuando comenzó en las minas de carbón con un pequeño grupo de 4 personas a orar, pobre, humilde, pero clamaban a Dios. Y esto se tornó un tremendo avivamiento. Y muchos de ustedes, sus abuelos fueron el resultado de ese avivamiento. Porque en ese avivamiento se extendió a Inglaterra y se extendió por toda Europa, Alemania y llegó hasta América, o sea, en los Estados Unidos. Y después de los Estados Unidos vino para acá. Pero gran parte de alemanes, rusos, se convirtieron ahí, en ese glorioso avivamiento. En ese avivamiento. Ustedes son el resultado de esos 4 jóvenes que oraron fervorosamente y que comenzó un gran avivamiento. 4 jóvenes clamando a Dios. Pero yo quiero que usted abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Jeremías. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 13. Jeremías, capítulo 13, por favor. Versículo 15 al 18.
Y yo quiero destacarle 4 cosas importantes que hay acá. Y vamos a ver qué hicieron con este mensaje. Se lo repito. En este mensaje de Jeremías hay una gran oportunidad de Dios. Ahora, ¿qué hicieron con esa gran oportunidad de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Jeremías, capítulo 13, versículo 15. La primer gran verdad, versículo 15, dice esto: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Primera verdad. ¿Quién habló? Dios. Dios. Seguimos leyendo. Vamos a ver la otra característica. Dios habló, no el hombre. Versículo 16. Dice lo siguiente: dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en monte de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de nuestras tinieblas, de muerte y tinieblas. Esto es tremendo, ese versículo para mí es tremendo. Si usted marca su Biblia, tiene que marcar ese versículo. ¿Por qué? Porque Dios le dice: antes que llegue el juicio les doy una oportunidad. Antes que llegue la ira mía le estoy dando una oportunidad. Es la oportunidad de Dios. Dios habla, versículo 15, 16, antes que venga el juicio de Dios. Oiga, oiga. Oriente te está hablando. ¿Lo qué? Oriente, Irak, Irán, Israel, Rusia, China. Todo esto se está preparando, se está preparando. Lea el Salmo 84, ahí están las naciones, ahí está Irak, está Irán, están varios, aunque aparecen otros nombres, pero son estas las naciones que atacarán a Israel. Los que estuvieron en el seminario, creo que les di el detalle del Salmo 84. Libia. Todas estas naciones que están en la Biblia, en Ezequiel 37 y 38, todo esto, todo el escenario se está preparando, hermano. Todo se está preparando. ¿Para qué? Para el gran día del arrebatamiento de la iglesia y el juicio sobre la tierra. Es la única escapatoria, es la oportunidad que Dios te da en Cristo. No hay otra. No hay otra oportunidad. Entonces en el versículo 16 Dios le está diciendo: antes que no haya más luz, antes que la oscuridad venga, antes que los juicios se derramen, Dios te da una oportunidad. Recuerdo hace muchos años, yo estaba viviendo aquí. Creo que teníamos una reunión de ministerio y estábamos reunidos. No estaba este templo, estaba en el templo aquel. Y un hermano me viene a buscar a alguien del ministerio y dice: hay una persona que quiere hablar con alguien del ministerio. No fui yo, los hermanos quedaron ahí, fui yo. Y un hombre desesperado, allí al ladito de la puerta, ahí al lado. Él me dice así: ¿hay esperanza para mí? Le digo: pues claro que sí, hay esperanza. Pero vos sabés quién soy yo. No sé quién es usted, pero hay esperanza. Yo arruiné mi familia, arruiné mi hogar por el alcohol, por la violencia, y con estas manos maté personas. Y me vuelve a decir: hay esperanza para mí. Y me repetía: hay esperanza para mí, hay esperanza. Y repetía, y lágrimas, lágrimas. Y él miraba para todos lados si hay alguien que lo estaba mirando. Pero hay esperanza para mí. Quiero decirte, hay esperanza para ti en esta noche.
No importa quién tú eres y lo que tú has hecho, lo que hiciste está hecho. Pero ven a Cristo, porque Cristo es el que te va a dar solución a tu pasado y a tu futuro. Por eso dice, antes que vengan esos días, antes que venga. Sí, ya muchas veces escuché esta respuesta. Pero yo soy esto, yo hice aquello, mi vida está destruida. ¿Y a quién vas a ir? Si Cristo es el que tiene el poder, si Cristo es el que soluciona tu vida, no trates de solucionarlo. Déjalo en la mano de Cristo, entrégate y Él lo va a hacer. No lo dudes. No hay problema para Cristo que no pueda solucionar. No hay problema. No importa cuál haya sido tu pasado, cuán sucio haya sido tu pasado, la sangre de Cristo tiene poder y te limpia de todo pecado. Entonces Dios le dice a Jeremías, o por medio del profeta, antes que venga, primero 15, Dios habla. 16, antes que se termine ese tiempo, el texto que hemos leído al principio también habla, Esdras, de un tiempo. Pero Esdras habla más o menos 85, entre 85 y 90 años después. Vuelve Esdras a repetir que Dios le dio un tiempo. Mire qué cosa grande es Dios. Dios le da un tiempo con Jeremías. Luego Dios le da un tiempo con Esdras, más o menos entre 85 y 90 años. Una oportunidad más. Una oportunidad más. Qué precioso privilegio. Y entonces, en el versículo 17, el versículo siguiente, me dice la urgencia de este llamado. La urgencia. Versículo 17 dice, mas si no oyere esto, en secreto lloraréis, llorará mi alma a causa de vuestras soberbias, y llorando amargamente se deshacerán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Qué le está diciendo Dios? Dios le está diciendo en este versículo, el llamado es urgente y la respuesta suya ahora, hoy, es urgente. Es urgente. No puede postergar lo más importante. Hay muchas cosas que en la vida podemos postergar, pero esto es impostergable, porque es la gran oportunidad que Dios te da. 15, Dios habla. 16, oportunidad. 17, es urgente. Es urgente. Yo no sé si todos, y espero que me equivoque, si todos pueden oír al Espíritu de Dios hoy. Mi gran preocupación es por aquellos que escucharon tantas veces, y tanta oportunidad y oportunidad y oportunidad de Dios levantarlo, Dios bendecir su matrimonio, Dios bendecir su familia, Dios bendecir su economía, Dios bendecir sus hijos, y Dios usarlo, pero le ha dado la espalda. Dios te ha llamado tantas veces, y espero que en esta noche no sea la última oportunidad. Yo no puedo decirlo si lo es o no lo es, Dios no me dice nada de esto, pero es una gran oportunidad, porque así uno a uno comienza el avivamiento. Uno a uno. Uno reconoce, otro se arrepiente, otro le busca, otro comienza a orar, y allí comienza una llamita por allá, otra llama por allá, y allí comienzan a unirse en clamor y en búsqueda, y allí se desata el gran avivamiento de Dios. El gran avivamiento Dios lo realiza de repente, pero creo que
Tal vez me equivoque, no lo sé. La restauración a veces es un proceso duro. Es un proceso difícil. ¿Por qué? Porque tengo que arrepentirme. Y hemos manoseado tanto esta palabra arrepentimiento que la hemos rebajado y no tiene el verdadero sentido. Porque muchas veces la palabra arrepentimiento le explicamos con el término etimológico volverse a Dios y listo. No, pare. El arrepentimiento es una renuncia al estado de vida que estoy llevando. Y ese estado de vida me lleva a renunciar y abandonar todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que me impide mi felicidad, todo lo que me impide la entrada al cielo. Y es una gran batalla, una tremenda lucha. Y se lo puede decir cualquier cristiano que tiene que abandonar cosas y que no lo abandona. Es una guerra. Es una gran batalla. Algún escritor dijo, es un dolor de parto. Es doloroso el arrepentimiento. Es el abandono del pecado. Es buscar a Dios y colocar toda mi vida en la presencia de Dios. Y Dios le está dando una oportunidad. Una gran oportunidad, y que Dios la llama urgente. Ahora, ¿notó lo que yo leí? ¿Usted notó lo que yo leí? ¿Quién es el que llora, Dios o el pueblo? Coloca el versículo 17. ¿Quién es el que llora? Mas si no oyere esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Acá está un poco difícil, ¿no? ¿Quién es que llora? Dios llora por ti. Tu indiferencia lo conmueve a Dios. Si te vas como llegaste y sigues en el pecado y no le da importancia, tú tocarás el corazón de Dios. ¿Y cómo lo tocas? Quebrantándolo en dolor, porque Él ha hecho todo lo posible para salvarte, pero no te quieres convertir. Pero vamos a ir rápidamente al versículo 18 ahora. Y el versículo 18, Dios le dice algo. Di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en la tierra, porque corona de vuestra gloria ha caído de vuestra cabeza. ¿Qué es lo que le está diciendo? Oiga, presten atención, porque toda la gloria humana cayó por tierra. Toda la gloria cayó, ya no hay más nada. Entonces Dios está diciendo, atiendan a mi voz, porque no tienen en qué confiar. Sí, hermano. Cuando tenemos dinero y cuando tenemos salud, ¿qué me interesa Dios? Pero cuando llega el quebrantamiento de la salud y la medicina te dice, no hay solución, llévenlo a la casa, porque de acá a 10 días va a morir. Se te derribó todo, se te vino todo abajo, no tienes salida. ¿A dónde vas a acudir? Según dicen los médicos del presidente de Venezuela, ayúdeme, el que falleció, Chávez, dice que él dijo esto: no quiero morir, ayúdeme
no quiero morir, ayúdeme. Pero los médicos no pudieron hacer nada. Murió. Ayúdeme, no quiero morir. Pero la Biblia me dice que la muerte de un justo es la gloria, es la esperanza, es ver lo que hemos creído y lo que hemos predicado, es la alegría, es el cielo en nuestras vidas. Y mi querido hermanos, debemos entender de que Dios en su misericordia nos dio una oportunidad. Ahora voy para la parte final. ¿Cuál fue la respuesta de este pueblo? ¿Cuál fue la respuesta de este pueblo a Jeremías? La indiferencia. No le interesó. Dios le estaba hablando con un profundo amor y un quebrantamiento. Durante 44 años Dios le habló y dio la espalda. Dio la espalda, no le interesó nada de Dios. No le interesó nada. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Vayamos rapidito, no voy a tomar mucho tiempo. ¿Cuál fue el resultado? Lamentaciones, capítulo 2. Versículo 18, no voy a leer todo el texto. Simplemente voy a sintetizar Lamentaciones 2:18. ¿Cuál fue el resultado de no oír la voz de Dios? Lamentaciones, capítulo 2, versículo 18. El corazón de ellos claman al Señor. Ahora se acordaron de clamar. Ahora clama. Oh hija de Sión, echas lágrima de arroyo día y noche. No descanse ni cese la línea de tus ojos. Clama a Él. ¿Por qué? Porque ya estaban en el cautiverio. Entonces el profeta le dice: levántese de voces en la noche. Al comenzar la vigilia, derramen como agua sus corazones ante la presencia del Señor que estuvo siempre llamándole. Alza tus manos a Él, implorando la vida. ¿De quién? De los pequeños, porque la calamidad había llegado. Que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Y puede seguir la historia, o siga leyendo esta tremenda historia. ¿Cuál fue la respuesta? Negativa. Ahí está el resultado. Esta es la respuesta a Dios cuando Dios le dio una oportunidad. Dios te da una oportunidad esta noche. Arrepiente, busca a Dios. Pero si te arrepientes, ¿cuál es el resultado? Creo que la mayoría de acá tiene mucho que decir. No estoy arrepentido de haberme arrepentido. No estoy arrepentido de haberme arrepentido. Tengo felicidad. Tengo un hogar bendecido. Tengo una familia bendecida. Tengo problemas, sí, claro, lo vamos a tener, estamos en esta tierra, pero tengo a quien acudir. Tengo lágrimas, sí, tengo lágrimas. No sé qué hacer ahora, sí, no sé qué hacer, pero yo tengo a quien ir, a quien me va a dirigir. Pero sobre todas las cosas, hay dos grandes cosas que quiero mencionarle. El hecho de haberme arrepentido, yo tengo un lugar hacia donde ir, e ir a su presencia, donde Jesús dice: acerquémonos al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. ¿A dónde voy? Al trono. Pero si tú no tienes a Cristo, no tienes el derecho de entrar, porque los que entran son los que fueron lavados por la sangre de Cristo.
¿Y a quién tienes que ir? No puedes ir al Señor, pero esta noche puedes ir al Señor. Y ese es el gran privilegio. ¿Y cuál es el segundo privilegio? El privilegio más glorioso es que cuando cierre mis ojos y no pueda ver nada de este mundo, veré la gloria del Señor y podré disfrutar de la eterna presencia del Señor. La eterna presencia de Dios. El avivamiento comienza con una iglesia que se convierte y que se entrega. Y de este avivamiento se extiende. Se extiende y se extiende. Y anhelamos y clamamos a Dios: Señor, no retire de nosotros tu mano. Danos un avivamiento. Vamos a colocarnos en pie.